¿Qué tal? Con el gusto de saludarlos. Este año volviendo a hacer los programas que tanto nos gustaron y que tanto nos dejaron en el corazón. Aliviane Gente Especial, aquí estoy, soy yo. Y ahora con un invitado de lujo, un invitadazo que hoy vamos a tener varios programas para platicar con él de tantas cosas. Brandon, preséntate. Buenos días, me llamo Brandon Guadalupe Gandarilla Anchondo, soy escritor, mi página se llama sintoenchilamemuero.blogspot.com, la pueden buscar, y yo padezco el síndrome del sabio. El síndrome del sabio, a lo mejor no sabemos lo que significa. Entonces, platícanos lo que tú sabes y ya después de que nos platiques, dinos si en verdad tú tienes ese síndrome. Muy bien, el síndrome del sabio se caracteriza por dos tipos de individuos. Aquellos que tienen un sobredesarrollo en ciertos componentes cognitivos y tienen discapacidad de otros componentes cognitivos, y aquellos que tienen un sobredesarrollo general de todos los componentes cognitivos y un subdesarrollo en su capacidad de interacción social. Yo pertenezco al segundo grupo. Poseo algunas capacidades cognitivas que muchas personas denominan como sobresalientes y tengo muchas dificultades a la hora de interactuar con otras personas. ¿Cuáles son esas cualidades que consideras sobresalientes? Esas cualidades que considero sobresalientes, bueno, en primera instancia está el intelecto general. Se ha estimado que me encuentro en la desviación 16 en el test de Wechsler, lo que significa que poseo un coeficiente intelectual superior a 145. ¿Y crees que lo tengas más arriba? Posiblemente porque ese es el techo que define el test. Adelante. Y bueno, las habilidades generales que impresionan a mucha gente son mis capacidades de cálculo. Puedo realizar operaciones matemáticas muy velozmente. Mi capacidad de lectura, que me permite leer entre 3,000 y 7,000 palabras por minuto. Y una memoria que muchas personas denominan como fotográfica, aunque no existe realmente la memoria fotográfica hasta donde sabemos. Lo que yo tengo se llama memoria eidética. Explícanos. La memoria eidética consiste en la capacidad de absorber grandes cantidades de datos en poco tiempo. Muy bien. O sea, hablando en términos objetivos de gente que no estamos actualizados, eres como una computadora. Esa es la forma más analógica de escribirlo, sí. Es la mejor analogía que se puede usar. Bueno, esto es una bendición para tu madre, para tu familia, pero también se torna un problema, porque tú lo dijiste ahorita, es difícil que tú puedas convivir con gente, pero tú fuiste al kinder, fuiste a la primaria, a la secundaria, en fin. ¿A qué problemas te enfrentaste? Cuando llego al kinder, el primer problema con el que me encuentro es el aislamiento social, porque mi forma de percibir el mundo era muy diferente a la forma en que mis compañeros lo hacían. Yo me alejaba del resto porque trataba de entender la textura de los árboles, la velocidad del viento, el movimiento de todo a mi alrededor. Trataba de estudiar el entorno más que convivir con mis compañeros. ¿Cuántos años tenías? En esa época tenía 4 años. Estabas en kinder. En kinder. Adelante. Inicios de kinder. A mis 4 años me encontraba tratando de estudiar el mundo a mi alrededor usando la observación y la lógica. Y bueno, aparte de que yo mismo me separaba de mis compañeros por el hecho de que yo no estaba tan interesado en ellos, pronto ellos mismos, en respuesta a una respuesta mecánica, instintiva, natural, me comienzan a alejar de las actividades que se hacían en la escuela. Lo que incluía, por supuesto, ciertos tipos de juegos, ciertos tipos de convivencias y demás. ¿Y los maestros qué papel jugaban en ese momento? En ese momento el papel de los maestros iba totalmente separado, era el de meros observadores. No intentaban hacer nada ni a favor ni en contra de ello. Okay. Yo simplemente era un individuo, un alumno más, que para ellos no tenía relevancia. Y luego brincas a la primaria. Salto a la primaria, precisamente,
Y bueno, ahí me encuentro con los primeros problemas escolares. Yo, como alumno, no estaba tan interesado en realizar el tipo de trabajos que los maestros querían ponernos. Porque cuando el maestro me quería enseñar las tablas de multiplicar, yo ya estaba viendo documentales sobre la historia del universo. Y eso me llevaba a severos problemas porque me aburría demasiado en clase. Okay. En algunas ocasiones yo llegaba a decirle al maestro que la forma en que él realizaba los cálculos era imperfecta, sumamente imperfecta, porque es mucho más sencillo agregar un 0 y restar un número que realizar toda la multiplicación por 9. ¿Y qué respuesta tenías de los maestros? Generalmente me decían que me abstuviera de hablar, porque esa era su clase y ellos eran quienes tenían que tomar la delantera. De hecho, recuerdo una anécdota en quinto de primaria, donde el profesor nos decía que le explicábamos la estadística como una forma de comprobar qué tanto conocimiento teníamos. Pero yo supe en ese momento que era una forma de intentar humillarme a mí, demostrar que yo no comprendía cómo funcionaba la estadística. Y yo le digo, bueno, profesor, el resumen de la estadística es casos favorables sobre casos posibles. O sea, cuál es la probabilidad de que en un escenario ocurra cierto evento a partir de la cantidad de eventos posibles. Vamos a hacer un alto aquí. Miren, yo creo que es interesantísimo todo lo que estamos platicando y bueno, qué triste que no tengamos la posibilidad de apoyar en ese momento que se dio el problema, en lugar de humillar, en lugar de maltratar, porque yo lo llamaría, es un maltrato de parte de los maestros para Brandon, en integrarlo y en hacer algo. Brandon, después brincas a secundaria. Salto a secundaria y los problemas. A ver, pero ¿cómo lo hiciste para brincar de primaria a secundaria con esos maestros que tanto te tenían? ¿En verdad te dieron tu título de primaria, tu certificado? ¿O cómo lo hiciste? Afortunadamente en ese sentido no hubo problemas directos, me entregaron mi título de primaria, pero la cuestión estuvo en que todas esas dificultades que tuve para poder terminar el periodo de primaria, fueron sumamente problemáticas. Entonces, la cosa estuvo así. Yo traté durante ciertos periodos dentro de la escuela de evitar hablar lo más que podía. ¿Por qué? Porque sabía que eso siempre me iba a acarrear problemas dentro de la institución. Al final pude saltar, sí, con un promedio demasiado bajo para alguien que tenía puntajes prácticamente perfectos en los exámenes. ¿Y por qué te quitaban tu calificación o cómo? Una cosa que siempre sucedió es que cuando yo cuestionaba a los maestros, estos bajaban mi puntaje en conducta, me colocaban reportes y demás. Y otra cuestión estuvo en que yo no le daba demasiado interés a los trabajos porque me parecían demasiado aburridos. Las tareas. Exactamente. Ok, entonces ya brincas a secundaria. ¿En secundaria qué pasa? ¿Qué sucede? En secundaria, afortunadamente, logró mejorar mi relación con los demás compañeros. Pero era más bien una relación utilitaria. Siempre que ellos tenían dudas, acudían a mí. Entonces, la relación con los maestros, por su parte, empeoró muy considerablemente. Mis resultados no dejaron de bajar por culpa del puntaje de conducta negativo que siempre me ponían, a causa, por supuesto, de que yo los cuestionaba. Vale recordar circunstancias en las que yo solo hacía un comentario histórico, como aquella vez que un maestro dijo que el teorema de Pitágoras había sido descubierto por un señor llamado Pitágoras, y yo le dije que provenía de un chino conocido como Chou Pai. Ahí simplemente me dijo, pasa a dirección por tu reporte. Algo muy similar ocurrió en español, cuando una maestra dijo que H.G. Wells había escrito 20.000 leguas de viaje submarino. Yo le repliqué que no, que eso había sido escrito por Julio Verne, porque yo ya era un ávido lector de Julio Verne. Y bueno, nuevamente me mandaron a dirección. Son muchas anécdotas que recuerdan eventos
que no debieron de haber ocurrido porque yo solo estaba haciendo comentarios para nutrir la clase. Y bueno, de esos eventos, uno positivo que tú hayas visto ahí. Eventos positivos. Sí, o sea, un comentario. Tú hacías eso para enriquecer la clase, pero algo que te hayan dicho, oye, qué bien tu observación, qué bien tu participación. ¿Se dio o no se dio? Nunca se dio. Nunca. No se dio ni una sola. Imagínense, nunca. Ese es nuestro sistema educativo. ¿Qué opinas del sistema educativo? Opino que el sistema educativo es sumamente deficiente porque está diseñado con un solo propósito: construir trabajadores efectivos para las industrias. Hay que recordar que el sistema educativo nace, como lo conocemos hoy en día, por la necesidad de ciertos megamagnates de poder tener trabajadores que produjeran lo suficiente. De modo que se enseña a las personas a trabajar, nunca a pensar. Ok. Bueno, en ese devenir, ¿seguiste en la secundaria o la dejaste? ¿Qué hiciste? Acabé viéndome obligado a dejar la secundaria a los 13 años. Afortunadamente mi madre me apoyó mucho en esa cuestión. Me inscribí a un curso de diseño gráfico rápidamente, donde saqué un diploma en un periodo muy corto de tiempo. Okay. Y a los 14 años realicé la secundaria abierta en un examen. En un solo examen. En un solo examen, donde obtuve puntaje perfecto nuevamente, pero el sistema solo permite un máximo como calificación de 8.5. Y eso, con eso sacaste tu secundaria. Saqué, sí. Y de ahí, ¿qué siguió para Brandon? Brandon rápidamente decide que necesita o seguir avanzando dentro del sistema educativo. Entonces, fui a realizar el examen general, donde me encontré con problemas porque supuestamente yo era muy joven para realizarlo. Decidí esperar un año, tenía 15 años. Lamentablemente fracasé en el examen general porque aunque obtuve puntaje perfecto en las materias, el ensayo que hice tenía una muy mala letra, un muy mal orden en la escritura, por culpa de ciertos problemas motrices que tengo. ¿Y todavía tienes ese problema? A día de hoy todavía lo padezco. Pero no necesitas escribir, puedes escribir en tu teléfono, en tu computadora. Puedo escribir en teléfono o computadora, pero lamentablemente no se me permitió en ese momento. Ni una tablet usar, ni nada. Nada. Afortunadamente, a día de hoy parece que con la pandemia decidieron instalar dentro del Ceneval el sistema de computadora. Pero para esa época yo ya había concretado la preparatoria. ¿Cómo? Por múltiples exámenes. Muy bien, entonces tienes tu secundaria y tu preparatoria, tú lo hiciste como tú pudiste, vamos a llamarle así de una manera llana, ¿verdad? Con las herramientas que tuve a la mano. Exactamente. Bueno, y entonces, ¿tu síndrome te sigue causando problemas o cómo ves tú esto ahora que ya tienes 19 años? La cuestión con ser un síndrome es precisamente que es algo que no se puede quitar. Claro. Entonces, sí, a día de hoy todavía me sigue causando problemas en mis interacciones sociales, en donde se encuentran grandes cúmulos de gente especialmente. Recientemente fui a unas mesas de diálogo, donde por cierto escuché a ciertos individuos decir barbaridades. Licenciados, sí, maestros. Sí, licenciados, maestros, gente altamente capacitada, decir cosas absurdas sobre las personas con discapacidad. ¿Cómo qué? Como que no requerían ningún tipo de personas de apoyo. Válgame. Tal cual se escucha, afirmando que lo que se debe buscar es que alcancen una independencia total. Lo cual es absurdo. Hay niveles de independencia y una persona con discapacidad puede alcanzar cierto nivel, pero nunca se puede completar al 100%. Es más, se puede decir que si tomamos ciertas afirmaciones filosóficas de Aristóteles, el ser humano como animal social que es, animal político, nunca puede alcanzar un nivel de independencia total porque dejaría de ser humano. Claro, claro. Oye, y bueno, ¿cómo tú ves que la gente convencional está interactuando con la gente con discapacidad? Yo veo que el trato que se da es inhumano. Explícanos por qué. La gente con discapacidad es vista, percibida socialmente como animales, como seres que son incapaces de comprender nada o de realizar ningún tipo de tarea.
Esta percepción social que se tiene sobre las personas con discapacidad lleva a una fuerte discriminación. Y este tipo de discriminación es deplorable porque se supone que tras la Segunda Guerra Mundial ya habíamos alcanzado un cierto nivel de aceptación hacia los diversos grupos humanos, hacia la diversidad humana. Y nada. Y parece que no ha servido de nada. Fíjate que en días pasados, bueno, el año pasado, en diciembre, la gente de la Liviane presentó una obra ahí en los teatros de la ciudad que se llama Semilla Viva, y esto trata de siglos, de cómo se ha manejado a las personas con discapacidad, qué representa, cómo las hemos tratado, y la verdad es que es lo mismo. Pasan siglos y siglos y las personas con discapacidad están estereotipadas igual. ¿Cómo la ves? Yo considero que es consecuencia de un factor biológico humano, eso es lo lamentable, va más allá de un tipo de cultura específica, que claro que influye, pero es una cultura construida sobre ciertos rasgos cognitivos humanos. En la naturaleza, el ser humano lo que usa para poder identificar si otro ser humano pertenece a la tribu que él, es revisar si tiene los mismos rasgos que él. Entonces, cuando el ser humano observa a una persona con discapacidad que tiene características o actitudes muy diferentes a las suyas, lo primero que hace es discriminarlo. Así es. Tenemos que luchar mediante la difusión de información con este tipo de actitudes. Yo creo que esto que acaba de decir Brandon es algo medular, ¿verdad? Porque todavía ahora en el 2024 estamos mirando a las personas con discapacidad como lo hacíamos hace muchos siglos atrás. Brandon, yo sé que eres un gran escritor. Platícanos de eso, por favor. Yo, cuando tenía 14 años, me interesé en las historias de ficción, porque yo ya era un ávido lector para esas fechas. Decidí que valía la pena ponerme yo a crear mis propias tramas. Y lo hice. Escribí un libro que denominé El Curandero. Honestamente, a estas alturas podría decir que el libro ya no tiene los estándares de calidad que tengo actualmente. Pero desde ahí me empezó el interés. Entonces, a medida que leí ciertos tipos de cómics y vi ciertos tipos de películas de Marvel y demás, me decidí a crear mi propio universo de ficción, un universo de historias entrelazadas. Y comencé a hacerlo. A lo largo de ese complejo periodo, hasta la fecha he escrito 500 relatos. Son tramas que toman a un personaje, le dan su historia, su desarrollo, contienen crítica social, fantasía infantil, ciencia ficción, superhéroes, todo tipo de elementos. ¿En dónde los podemos consultar? En la página sintuenchilamemuero.blogspot.com. Síguele. Como les digo, son historias muy interesantes que les pueden gustar a todo tipo de personas. Mi nombre es Brandon Gandarilla y mi correo electrónico es brandongandarilla@hotmail. Si les gusta mi contenido, pueden mandarme mensaje. Y si desean algún tipo de análisis, como los que realizamos aquí, lo pueden solicitar. Una cosa muy importante, ¿cuántas personas hay como tú en porcentaje con personas convencionales? Ok, la relación se estima en una de cada 70 millones de personas. Una persona en cada 70 millones. En cada 70 millones. O sea que somos, yo siempre uso esa palabra porque me encanta, estamos bendecidos de estar contigo platicando. Porque imagínate, ¿cuántos millones somos en el mundo? Actualmente se estima que somos entre 7,000 y 7,500 millones de personas. ¿Y entonces cuántas personas habrá como tú? Pues dependiendo, puede haber entre 100 personas y 114. Es algo súper importante y espero que todos ustedes lo tomen en cuenta porque estar con una persona como Brando, pues es para mí es alguna experiencia inolvidable, es una experiencia que la tengo aquí. Tengo poco tiempo de conocer a Brandon y siempre cuando tengo las charlas con él son charlas de aprendizaje, son charlas de meternos en temas que ni siquiera esperaba yo llegar a esos umbrales de aprendizaje.
Si quieren apoyarnos, apóyenos, échenos la mano. Tenemos 500 relatos que ha hecho Brandon y que los quiere publicar. Queremos hacer su red, como tú lo dijiste, es una red De personajes, de historias. de ficción. Exacto. No hay que ser malinchistas. Aquí tenemos a un Marvel para que haga los relatos. Necesitamos que se comuniquen con nosotros. Necesitamos una impresora gigante para que él mismo haga todo y él mismo pueda mantenerse y pueda ir más adelante. Si quieren más información de él, ya va a aparecer por ahí en pantalla la información que nos pone Yaneli, pero comuníquense cada semana. Hay editoriales de él, en el básquetbol no se detiene, pero hay cosas más importantes que podemos tratar. Escríbanos, háblenos, infórmenos y verán que se van a maravillar con Brandon. Brandon, ¿algo que tú quieras agregar para terminar? Únicamente quiero agregar que es necesario cambiar nuestra cultura como sociedad, porque como dije anteriormente, en las mesas de diálogo encontré ciertos comentarios que son una muestra de desconocimiento enorme sobre lo que son las personas con discapacidad y lo que necesitan. Y eso es un proceso muy largo. ¿Estás de acuerdo en próximamente hacer ya una editorial más fuerte de lo que está pasando con las personas con discapacidad, lo que necesitan y lo que nos están ofreciendo? Porque finalmente, yo te lo voy a decir, ahorita que hablábamos de este proceso de siglos, finalmente las personas con discapacidad, para la gente convencional, ¿qué somos? ¿Una despensa o una limosna? Eso es lo que somos. ¿Tú cómo la ves? Desafortunadamente, sí. Las personas con discapacidad son socialmente vistas como seres desechables, seres que no tienen ninguna función dentro del sistema en el que vivimos. Y eso es muy lamentable porque la realidad es que las personas con discapacidad pueden tener muchos tipos de talentos. Tienen muchos tipos de talentos. Tienen muchos tipos de talentos que son dejados de lado simplemente por su condición. Así es. Y con esa aseveración tan simple, terminamos esto que va a ser una serie de aprendizajes que vamos a tener y pronto nos vamos a ver en YouTube otra vez con más información de Brandon.